El mar amanecía inquieto aquel día. Las olas golpeaban las piedras con una fuerza inusual, como si quisieran decir algo que los hombres no escuchaban. El viento traía olor a sal y a presagio. En el pequeño pueblo costero, todos sabían que cuando el mar rugía así, era porque algo grande estaba por suceder. Clara se levantó temprano, como siempre. Encendió la lámpara de aceite, preparó el café y miró a su hija dormir envuelta en una manta azul. El fuego crepitaba en silencio, y el sonido del mar entraba por la ventana abierta. Durante años, había cantado cada mañana una canción de fe, un himno que aprendió de su madre. Una melodía simple que hablaba de confiar, aun cuando el cielo se oscurece. Esa mañana intentó hacerlo de nuevo. Abrió los labios, y nada salió. Sintió el aire chocar con la garganta, pero no encontró camino. Ni una nota, ni un suspiro, solo silencio. Al principio pensó que era el sueño, o la fiebre que la había visitado la noche anterior. Bebió agua, tosió, intentó reírse de sí misma, pero su risa fue muda, como si el alma se le hubiera quedado atrapada en el pecho. Corrió al espejo. La mirada era la misma, pero el reflejo tenía algo distinto. La voz, esa luz invisible que la había acompañado toda la vida, se había ido. Se la había llevado el mar. El miedo llegó como un golpe seco. Clara quiso gritar, pero lo único que salió de su garganta fue un gemido ronco, ahogado, que no pertenecía ni al cuerpo ni al espíritu. Cayó de rodillas. Las lágrimas le nublaron la vista. Intentó rezar, pero las palabras se negaban a salir. Su hija despertó y la miró sin entender. «Mamá, ¿qué pasa?» Clara trató de responder, pero solo movió los labios. Nada. El vacío era absoluto. El médico vino al caer la tarde. Dijo que la fiebre había afectado sus cuerdas vocales, que quizá era temporal, quizá no. Le habló de tratamientos, de reposo, de paciencia. Pero Clara ya no escuchaba del todo. El ruido del mar era lo único que llenaba su cabeza. Afuera, las olas seguían rompiendo contra las piedras, y en cada una de ellas creía oír su propia voz perdida. Esa noche, sentada junto a la ventana, miró hacia el horizonte oscuro. El faro a lo lejos encendía su luz cada ciertos segundos, marcando el compás de la soledad. Clara apretó las manos sobre el pecho y pensó: ¿cómo se reza cuando no hay voz? El viento se coló por la rendija y movió una hoja del Evangelio que reposaba sobre la mesa. El versículo abierto decía: «Antes que hablen yo responderé, y mientras aún estén pensando, yo escucharé». Clara sonrió entre lágrimas. No podía hablar, pero su corazón empezó a hacerlo. No con palabras, sino con fuego. Un fuego silencioso que ardía en su interior, como si el alma buscara un idioma que el cuerpo ya no podía pronunciar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el mar seguía rugiendo. Pero entre el rugido de las olas, Clara creyó oír algo distinto, una voz que no era la suya, pero que sonaba dentro de ella, suave, firme, eterna. Y entendió que a veces, cuando el cielo quiere hablar más fuerte, nos quita el sonido para que escuchemos con el alma. Los días siguientes fueron un largo amanecer sin voz. El pueblo entero supo pronto lo que le había pasado a Clara. En un lugar tan pequeño, las noticias no caminaban, volaban con el viento. Se quedó muda de golpe, decían unos. Fue un castigo, murmuraban otros. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos pensaban que perder la voz era lo mismo que perder el alma. Clara intentó seguir con su vida, coser, cuidar de su hija, ir al mercado, saludar con una sonrisa. Pero el silencio pesaba. Era un silencio que no la rodeaba, la habitaba. Todo lo que antes decía con palabras, ahora tenía que expresarlo con gestos, con miradas, con las manos. Y aunque la gente la entendía, algo dentro de ella seguía doliendo, porque sabía que no era el cuerpo lo que extrañaba, sino la posibilidad de rezar en voz alta. Una tarde, en la iglesia, se arrodilló frente al altar. Las velas titilaban,
El incienso subía despacio, y el murmullo de las oraciones llenaba el templo. Ella quiso unirse, pero su garganta solo emitió aire. El sonido se ahogó antes de nacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, pensó, ¿me oyes igual cuando callo? El sacerdote se acercó y con compasión le puso una mano sobre el hombro. Hija, el cielo no necesita oír tu voz, solo sentir tu fe. Ella asintió, pero no podía evitar sentir el vacío. Al salir, el viento soplaba con fuerza. El mar rugía al fondo, como si imitara el dolor que ella no podía pronunciar. Y por primera vez, Clara tuvo miedo de que su silencio fuera demasiado grande incluso para Dios. Esa noche, frente a su mesa de costura, intentó cantar mentalmente una canción. Cada palabra vibraba en su pecho sin salir de los labios. El hilo pasaba una y otra vez por la aguja, y sus lágrimas caían sobre la tela. La vela temblaba, proyectando su sombra sobre la pared. Y en esa sombra, Clara vio algo extraño. La figura parecía moverse al ritmo de su respiración, como si su alma tuviera cuerpo propio. Entonces comprendió que aunque su voz había callado, su espíritu seguía hablando. Desde ese día, comenzó a escribir lo que no podía decir. Frases cortas, simples, en pedazos de papel que guardaba en un frasco de vidrio. Gracias por este día. Dame paciencia. No me sueltes. Cada noche, dejaba uno nuevo y cerraba el frasco, como si fueran cartas al cielo que el viento debía entregar. La gente empezó a notarlo. Su hija, al verla escribir cada noche, preguntó con ternura, ¿le hablas a Dios, mamá? Clara asintió. ¿Y él te responde? Insistió la niña. La mujer sonrió, acariciando su mejilla. En su mirada había una certeza que las palabras nunca hubieran podido expresar. Desde entonces, algo cambió en la casa. El aire ya no era de tristeza, sino de una calma profunda. Clara había aprendido a orar sin ruido, y cada vez que el viento soplaba desde el mar, sentía que sus mensajes viajaban dentro de él. Pero el silencio seguía siendo prueba. Por las noches, cuando todo dormía, el corazón se llenaba de preguntas. ¿Y si nunca volvía a hablar? ¿Y si su hija crecía sin oír su voz? ¿Y si Dios se cansaba de leer lo que no podía escuchar? Entonces se arrodillaba frente a la ventana abierta y dejaba que el viento la golpeara en el rostro. Cerraba los ojos, respiraba profundo y dejaba que el alma gritara sin sonido, como un canto mudo que subía hacia el cielo. Y aunque nadie más lo oía, el mar lo repetía en su idioma de olas, devolviéndole al mundo el eco de una oración que aún no tenía palabras. Con el paso de las semanas, el silencio de Clara se volvió costumbre para algunos y motivo de burla para otros. El pueblo, acostumbrado a hablar alto, a comentar la vida ajena en la plaza, no sabía qué hacer frente a una mujer que callaba tanto. Al principio la miraban con lástima, después, con impaciencia. Era más fácil creer que su silencio era castigo que aceptar que podía ser fe. En el mercado las vendedoras murmuraban a su paso. ¿De qué sirve creer tanto si Dios te quita la voz?, decía una, amasando el pan. Quizá cayó algo que no debía, respondía otra mirando de reojo. Y esas frases, como piedras pequeñas, iban cayendo dentro del alma de Clara. Cada comentario dejaba un peso invisible, una sombra sobre su esperanza. A veces la sorprendían escribiendo sus oraciones en los pequeños papeles. Los niños del pueblo se reían. «Mira a la mujer que le escribe cartas al cielo», gritaban entre risas. Ella no los miraba, solo seguía escribiendo con la calma de quien sabe que hay cosas que solo el tiempo explica. Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia, un grupo de hombres la interceptó en la esquina. El viento del mar soplaba fuerte y las gaviotas giraban sobre sus cabezas. Uno de ellos, con voz burlona, dijo: «Oye, Clara, ¿qué se siente vivir sin poder hablar?». Ella se detuvo, los miró con dulzura y escribió algo en el cuaderno que llevaba siempre consigo. Luego les mostró la página. «El silencio no duele cuando se ama en paz».
Los hombres quedaron mudos. El viento se llevó las palabras escritas, doblando el papel en el aire hasta hacerlo volar. El trozo de hoja flotó entre ellos y cayó justo a los pies del más joven. El hombre se agachó, la tomó y leyó en voz baja. Nadie se rió. Uno a uno, bajaron la mirada, y ella siguió caminando, en silencio, con la dignidad de quien no necesita hablar para enseñar. Esa noche, en el pueblo, se habló de otra cosa. Algunos comenzaron a decir que aquella mujer tenía una luz distinta, que su silencio era más poderoso que 1000 sermones. Otros seguían sin entender, pero ya no se atrevían a burlarse. El silencio empezaba a volverse espejo, y cada quien, al mirarse en él, veía su propia falta de fe. Clara, desde su ventana, observaba el mar. La luna estaba alta, y el agua brillaba como si tuviera fuego dentro. Sintió ganas de cantar, pero no lo intentó. Ya no necesitaba hacerlo. El mar cantaba por ella. Su hija dormía profundamente, respirando con calma. Clara se acercó, le acarició el cabello y pensó: si algún día recupero mi voz, que no sea para hablar más, sino para amar mejor. El viento sopló con fuerza, abriendo de par en par las cortinas. El frasco de vidrio con los papeles se movió sobre la mesa, tintineando como una campanilla. Por un instante, creyó oír un eco suave, lejano, que salía de dentro del frasco. Era un murmullo delicado, casi humano, y Clara comprendió que cada oración escrita había encontrado su camino al cielo. Desde ese momento, ya no temió más la burla ni el juicio. Su silencio se había vuelto sagrado. Cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha era un testimonio de fe, y aunque no lo sabía todavía, ese silencio que todos despreciaban pronto se convertiría en el grito más fuerte del cielo. Las madrugadas se volvieron los únicos momentos en los que Clara encontraba paz. Cuando todos dormían y el pueblo era solo un conjunto de luces apagadas frente al horizonte, ella salía a la playa, descalza, envuelta en su manta, con su cuaderno bajo el brazo. El mar era su confesionario. Allí podía llorar sin testigos, y el viento se encargaba de llevar sus lágrimas hasta Dios. El sonido de las olas le recordaba un idioma que no dependía de palabras. Las gaviotas cortaban el aire, y el cielo, a esa hora, parecía escuchar. Clara se sentaba sobre una roca y dejaba que la brisa le azotara el rostro, como si la vida la despertara una vez más. Cerraba los ojos, respiraba hondo y pensaba: si no puedo hablarte, Señor, al menos deja que el viento lo haga por mí. Cada amanecer repetía ese rito. El mar rugía como un corazón inmenso, y ella sentía que su propio silencio era un eco de ese rugido. La oración ya no salía de su boca. Nacía de su respiración, del temblor de sus manos, del sonido del agua golpeando las piedras. Era un diálogo que no necesitaba idioma, porque el alma había aprendido a hablar en el lenguaje de la presencia. Una mañana, mientras el sol nacía, el viento cambió de tono. Sopló más cálido, más suave. El cabello de Clara se movía alrededor de su rostro, y entre el rumor del mar creyó oír una voz, no humana, no lejana, una voz que parecía venir desde dentro del viento. Decía algo que no eran palabras, pero que ella entendió. Tu silencio no es ausencia, es la forma que elegí para oírte. Las lágrimas se mezclaron con la brisa salada. Clara levantó la mirada al horizonte, y por primera vez desde que perdió la voz, no sintió tristeza, sino un tipo nuevo de calma. El cielo no le había quitado su voz, la había transformado. Ya no hablaba hacia arriba, hablaba desde adentro. Esa misma mañana, al regresar al pueblo, notó algo diferente. La gente no la miraba igual. Algunos le sonreían, otros la saludaban con respeto. Las mujeres mayores decían: esa Clara tiene algo en los ojos. Y los niños, que antes se burlaban, ahora se acercaban solo para caminar junto a ella hasta el mercado. Sin decir palabra, su sola presencia se había vuelto oración viva. El sacerdote, al verla entrar en la iglesia, comentó en voz baja:
No habla, pero cuando entra, parece que Dios mismo hace silencio para escucharla. Desde ese día, el viento soplaba distinto en el pueblo. Las cortinas se movían con suavidad, el mar rugía con más compás, y las campanas sonaban más puras al amanecer. Algunos decían que era el clima, otros que era coincidencia, pero Clara sabía que era algo más. El alma, cuando aprende a callar por amor, cambia la música del mundo. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, su hija se le acercó. «Mamá, ¿por qué siempre vas al mar cuando no puedes dormir?» Clara sonrió y escribió despacio. «Porque allí mi alma encuentra voz». La niña asintió, sin comprender del todo, pero abrazó a su madre y apoyó la cabeza en su pecho. El corazón de Clara latía con fuerza. Ese sonido, ese tambor suave dentro de su cuerpo, era su nueva manera de hablar con Dios. Y el mar, afuera, seguía rugiendo, no como amenaza, sino como respuesta. El viento repetía su nombre una y otra vez, llevándolo hasta el cielo, donde las oraciones sin sonido se vuelven música que nunca cesa. El tiempo siguió su curso, lento y luminoso. El silencio de Clara ya no era una herida, era su manera de vivir. A cada paso, su presencia parecía bendecir el aire. Donde antes había burla, ahora había respeto. Donde antes había lástima, ahora había gratitud. El pueblo, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Las discusiones en la plaza se volvían más cortas. Las palabras duras eran menos, y los hombres, antes tan ruidosos, hablaban más bajo. No era miedo ni costumbre, era algo más profundo. La calma que dejaba a su paso, el eco silencioso de su fe. Cada mañana, Clara abría la ventana y dejaba entrar la brisa del mar. Encendía una vela y, sin pronunciar palabra, agradecía. Por la salud de su hija, por el pan en la mesa, por un nuevo amanecer, y a veces, por el simple hecho de seguir respirando. Una vez al mes cosía manteles y los dejaba anónimamente en la puerta de la iglesia. Bordaba pequeñas frases en el borde. Gracias. Fe. Escucha. El sacerdote, al encontrarlos, los guardaba con cuidado, convencido de que esos manteles traían bendición a quien los tocara. Una mañana una anciana del pueblo enfermó. Vivía sola, y su familia estaba lejos. Clara lo supo porque el viento llevó hasta su ventana el llanto de un niño. Sin dudar, preparó sopa, pan y flores, y fue hasta la casa de la mujer. No tocó la puerta con ruido. Simplemente esperó. Cuando la anciana abrió, vio a Clara con la cesta y comprendió sin palabras. Lloró en silencio, y Clara la abrazó. Ese día, la mujer sanó más de su tristeza que de su fiebre. Desde entonces, los niños comenzaron a llamarla la mujer que escucha con el corazón. Y cuando alguien tenía un problema, no iba al cura, ni al alcalde, ni al médico. Iba a Clara. Se sentaban junto a ella en el banco frente al mar, hablaban, y aunque ella no podía responder, siempre se iban más livianos. Era como si el silencio de Clara les limpiara el alma. El cielo parecía sonreírle también. Las tormentas, que solían ser furiosas, pasaban ahora más suaves. El mar, antes bravo, se volvió manso, casi maternal. Las cosechas crecían mejor, los pescadores volvían con redes llenas. El sacerdote lo resumió en la misa de un domingo. Hay almas que sin decir palabra cambian el curso de un pueblo. Clara escuchó eso desde el fondo del templo y bajó la cabeza. No buscaba mérito, solo agradecía que su silencio sirviera de algo. Pero en su interior, una voz, la misma que había oído en el viento, susurró: «Tu oración no se perdió, Clara. Está floreciendo en los demás». Aquella noche, mientras su hija dormía, el frasco con sus oraciones escritas se iluminó con la luz de la luna. Parecía brillar desde adentro. Clara lo sostuvo entre las manos y sintió calor. El aire en la habitación se volvió denso, suave, como si el cielo respirara con ella. El viento sopló desde el mar y movió las cortinas.
Las velas parpadearon, y en ese instante comprendió que no hacía falta recuperar la voz para ser escuchada. Dios ya le respondía en cada pequeño milagro cotidiano. El mundo no había cambiado de repente, el pan seguía costando trabajo, la vida seguía siendo dura, pero el alma del pueblo estaba distinta, y Clara, sin decir nada, había sido la causa. La tarde cayó sin aviso, envuelta en un viento húmedo que traía olor a tormenta. El cielo, que hasta entonces había estado claro, se llenó de nubes pesadas. El mar rugía de nuevo, y en ese rugido había algo que Clara no oía desde hacía meses: advertencia. Su hija, Lucía, jugaba junto a la ventana, riendo mientras dibujaba figuras en el cristal empañado. El aire cambió de repente. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era frío, era el presentimiento, esa sensación que solo las madres conocen cuando algo invisible se acerca. Poco después, la niña comenzó a toser. Primero leve, luego con fuerza. Su rostro se puso rojo y sus manos temblaban. El termómetro que guardaba Clara marcó una fiebre alta, demasiado alta. El médico vivía lejos, y la tormenta ya no permitía salir del pueblo. El viento golpeaba las puertas, la lluvia caía con furia. Clara abrazó a su hija, y por un momento el miedo le rompió el alma. Quiso gritar pidiendo ayuda, pero no podía. La voz seguía ausente, como si el silencio también tuviera miedo. Sus labios se abrieron, su garganta tembló, pero solo salió un gemido ronco, impotente. El dolor fue tan profundo que sintió el alma quebrarse. Sus lágrimas caían sobre el cabello húmedo de Lucía, que deliraba entre sueños y fiebre. El fuego de su cuerpo parecía una prueba. Clara corrió a la mesa, buscó su cuaderno y escribió con manos temblorosas: «Dios mío, no me escuches por mi voz. Escúchame por mi amor». Dejó la página abierta sobre el pecho de la niña. Luego se arrodilló frente a la cama, apoyando la frente en el suelo, como si quisiera hundirse en la tierra misma para llegar al cielo desde abajo. El viento soplaba con furia, moviendo las ventanas, apagando las velas. En medio de la oscuridad, Clara no podía hacer más que llorar. Pero en esas lágrimas había un grito silencioso, un clamor más fuerte que cualquier palabra. El mar rugía tan fuerte que parecía que todo el pueblo temblaba con él. Pero Clara no levantó la cabeza. Se quedó allí, inmóvil, orando con su respiración, con su dolor, con su entrega total. La fiebre subía. Lucía respiraba con dificultad. El relámpago iluminó la habitación y mostró el rostro de la madre, ojos cerrados, labios moviéndose sin sonido, lágrimas cayendo en silencio. Parecía una estatua de fe. Entonces, algo cambió. Una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, pero ya no era violenta, era cálida, luminosa. Las llamas de las velas se encendieron de nuevo sin que nadie las tocara. El aire se llenó de un aroma dulce, como a flores después de la lluvia. El cabello de Lucía se movió apenas, y su respiración se hizo más lenta, más tranquila. La fiebre comenzó a bajar. Clara no lo notó al principio. Seguía orando, su cuerpo doblado, su alma entera ofrecida. Cuando por fin levantó la vista, la vio dormida, con el rostro fresco y la piel húmeda. Le tocó la frente. Ya no ardía. Sus manos temblaron. No entendía lo que había pasado, pero en su corazón sintió una voz que no venía de afuera, sino del centro de su ser. Cuando el amor ora, el cielo responde. Lloró, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. El viento seguía soplando, pero con suavidad, acariciando la piel de ambas como una bendición. La tormenta afuera comenzó a calmarse. El mar, antes furioso, se volvió espejo. Clara besó la frente de su hija y cerró los ojos. No había recuperado su voz, pero había recuperado algo más grande. La certeza de que su silencio era escuchado, que su oración no tenía sonido, pero sí destino. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un silencio distinto. El aire estaba limpio, tibio, como después de una gran purificación.
Las calles aún húmedas reflejaban el cielo azul, y el mar rugía con una suavidad nueva, como si hablara en voz baja. El sol entraba por las ventanas, dorando cada cosa que tocaba. Clara abrió los ojos y vio a Lucía sentada junto a la cama, sonriendo. La niña jugaba con un vaso de agua, haciendo brillar la luz en su interior. La fiebre había desaparecido por completo. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos claros. Clara quiso decir algo, un gracias simple, un suspiro de alivio que llevara el peso de toda su alma, pero solo movió los labios. Sin embargo, Lucía pareció entenderla. Se acercó, la abrazó fuerte, y con la voz suave de quien acaba de salir de un sueño dijo: «No te preocupes, mamá. Dios me habló anoche. Dijo que ya escuchó lo que gritaste sin decir». Clara se quedó inmóvil. Sus lágrimas corrieron despacio. No sabía cómo explicarlo, pero supo que era verdad. El cielo había escuchado. Y lo había hecho a través de su amor, no de su voz. El rumor de lo ocurrido corrió rápido por el pueblo. Todos habían oído la tormenta y visto el relámpago que iluminó la casa de Clara. Muchos juraban que un rayo había caído justo frente a su ventana, y aún así, ni ella ni la niña habían sufrido daño alguno. Otros decían que la habían visto orar sin moverse, mientras el viento se arremolinaba a su alrededor, sin tocarla. Y algunos, los más viejos, afirmaban haber escuchado una voz entre la lluvia. Una voz que no sabían de dónde venía. Esa mañana, la gente empezó a llegar a su puerta, al principio, con timidez, luego con lágrimas. Querían verla, tocarla, decirle que habían sentido algo en el aire aquella noche. Una mujer, que había perdido a su marido en el mar, le tomó las manos y susurró: «Cuando no podía dormir, sentí paz, como si alguien estuviera orando por todos nosotros». Clara sonrió y con un gesto leve señaló el cielo. Nadie necesitó explicación. Su silencio bastó. El sacerdote llegó al mediodía. Traía en las manos una pequeña cruz de madera. La miró con ternura y dijo: «Hija, hay palabras que el cielo escribe en el alma. Tú las pronunciaste anoche». Ella tomó la cruz entre sus dedos. Era liviana, cálida. Por un instante, el viento sopló y movió los cabellos del cura y de Clara al mismo tiempo, como si el aire confirmara sus palabras. Desde ese día, el pueblo cambió su manera de orar. Ya no gritaban tanto en la iglesia, ni repetían letanías vacías. Aprendieron a callar, a escuchar, a dejar que el alma hablara en su propio idioma, y en cada silencio, en cada respiración compartida durante la misa, sentían que Clara también oraba, invisible, sin sonido, pero con una fuerza que movía los corazones. Esa noche, ella regresó al mar. La luna estaba llena y el agua, en calma. Llevó consigo su cuaderno, el frasco de oraciones y una flor blanca. Se arrodilló frente a las olas y dejó que el viento le desordenara el cabello. Abrió el frasco, y una a una dejó volar las hojas sobre el mar. Cada papel se alejaba flotando, empujado por la brisa, brillando bajo la luz lunar. Parecían pequeñas luces, semillas de fe lanzadas al agua. Mientras el último papel se perdía en el horizonte, Clara sintió que algo dentro de su pecho vibraba. No era una voz, aún no. Era un murmullo, una vibración leve que subía por su garganta. Un sonido que no tenía forma, pero sí alma. El viento la envolvió por completo, y en ese instante comprendió. Dios no le devolvería la voz para hablar del mundo, sino para clamar por amor. Cerró los ojos, y en el corazón, escuchó la palabra que el cielo entendió aquella noche de tormenta: Amén. El mar respondió con una ola suave que rozó sus pies. El viento volvió a su ritmo manso, y el alma de Clara se llenó de una paz tan profunda que ya no necesitaba preguntar más. Los días siguientes fueron distintos. El pueblo, antes bullicioso y lleno de voces que competían entre sí, comenzó a transformarse en un lugar más sereno. El cambio era invisible, pero se sentía en el aire.
en la forma en que la gente se miraba, en cómo las discusiones terminaban antes de empezar, en cómo el viento ya no traía gritos, sino murmullos de gratitud. Todo comenzó una mañana en la iglesia. El sacerdote, al ver el templo lleno, guardó silencio. No habló, no dio sermón, no levantó la voz. Solo se arrodilló frente al altar, y todos, sin que nadie lo dijera, hicieron lo mismo. El único sonido era el mar golpeando suavemente las rocas a lo lejos, y en ese silencio colectivo, algo se movió dentro de cada alma. Las personas sintieron que, por primera vez, no estaban rezando a Dios, sino con Él. Clara estaba en el último banco, de pie, con las manos juntas. Sus ojos estaban cerrados, y su rostro iluminado por la luz que entraba por los vitrales. Nadie hablaba, pero todos sentían que su oración los envolvía. Era como si su silencio orara por cada uno, como si su alma tuviera el don de traducir los dolores ajenos al lenguaje del cielo. Desde entonces, la gente dejó de pedir cosas pequeñas y empezó a agradecer. El pescador que antes maldecía las mareas, ahora se persignaba antes de zarpar. La mujer que murmuraba sobre los demás, ahora dejaba pan frente a las casas pobres sin ser vista, y los niños que antes se reían de Clara, pasaban por su puerta cada tarde para dejarle flores. Nadie lo ordenó, nadie lo explicó. El pueblo simplemente comenzó a escuchar. Una tarde, el viento trajo desde el mar una melodía. No era canto ni palabra, pero tenía ritmo, tenía alma. Los aldeanos salieron de sus casas y miraron hacia el horizonte. El cielo estaba teñido de dorado, y las olas reflejaban la luz del sol como si estuvieran cubiertas de fuego. Clara caminó hasta la playa. El viento le rodeó el cuerpo, moviendo su vestido y su cabello. El pueblo la siguió en silencio, sin saber por qué. Ella levantó el rostro hacia el cielo y extendió las manos. Sus labios se movieron, sin sonido, pero el viento pareció repetir lo que decía. Era un eco, una voz antigua hecha de aire y fe. Los niños cerraron los ojos, las mujeres comenzaron a llorar, los hombres inclinaron la cabeza. En ese instante, todos comprendieron algo que no se puede enseñar con libros ni sermones, que el alma, cuando calla por amor, hace que Dios hable más fuerte. El sacerdote, conmovido, dijo en voz baja: «El milagro no fue que recupere su voz, fue que nos enseñara a escuchar la nuestra». Desde ese día, el viento se volvió símbolo de oración en el pueblo. Cuando soplaba desde el mar, la gente decía: «Es Clara rezando», y cuando soplaba desde las montañas, «Es Dios respondiendo». Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar más suaves, como si acompañaran esa conversación invisible entre el cielo y la tierra. Los pescadores juraban que, en noches tranquilas, se oía un susurro sobre el agua, una voz sin palabras que los guiaba de regreso a casa. Clara, sin buscarlo, había convertido su pérdida en un puente. Su silencio se había vuelto idioma, su fe, música. Y aunque todavía no podía hablar, sentía que cada respiración suya era una oración completa. Al caer la noche, se sentó frente al mar con Lucía. La niña apoyó la cabeza en su hombro. El cielo estaba lleno de estrellas, y el viento soplaba con una ternura que parecía humana. Clara escribió en la arena, con el dedo: «El que escucha el silencio, oye la voz de Dios». La marea subió y borró las letras, pero el mensaje ya había quedado grabado, no en la arena, sino en el alma del pueblo. El verano se despedía con un cielo rojo, pesado, inquieto. Los pescadores, que solían leer el lenguaje del mar, notaban el cambio en la espuma, en la forma en que el viento soplaba desde el este, en la quietud de las gaviotas. Algo se avecinaba, algo grande. El rumor de una tormenta corrió por el pueblo como un suspiro temeroso. Los más viejos decían que sería la peor en años. Los jóvenes no querían creerlo, pero al caer la tarde, el horizonte se volvió gris, el aire se espesó y el mar comenzó a rugir con una furia que hacía temblar las ventanas. Clara estaba en su casa, cosiendo a la luz de una vela.
Lucía jugaba con los hilos de colores, inventando mundos diminutos sobre la mesa. El viento se coló por las rendijas, moviendo las cortinas con violencia. La llama de la vela se torció, proyectando sombras que parecían moverse por las paredes. Entonces, se oyó el repique de la campana de la iglesia. 1, 2, 3 veces. Era la señal. Los barcos aún no habían regresado. Los hombres seguían en alta mar. El miedo se apoderó del pueblo. Las mujeres corrían hacia la playa, gritando los nombres de sus maridos e hijos. Los niños lloraban. Las olas chocaban con fuerza contra el muelle, levantando agua y sal en el aire. El cielo, ennegrecido, se iluminaba de tanto en tanto con relámpagos que parecían abrir grietas en la noche. Clara corrió tras la multitud. El viento la golpeaba, la lluvia la cegaba, pero no se detuvo. Cuando llegó a la orilla, vio las linternas de los barcos moviéndose en la distancia, como ojos desesperados. Los pescadores luchaban contra la corriente, y cada ola que se levantaba parecía querer tragárselos. Las mujeres gritaban oraciones, los hombres del pueblo intentaban lanzar sogas, pero la tormenta rugía más fuerte. El sacerdote cayó de rodillas en la arena y alzó los brazos al cielo suplicando. Y en medio de ese caos, Clara sintió algo dentro de sí. Una vibración profunda, antigua, el mismo fuego que había sentido la noche en que oró por su hija. El viento le arrancó el pañuelo de la cabeza. Su cabello se desató agitándose en el aire. Lucía, que estaba junto a ella, lloraba. «Mamá», dijo entre sollozos, «haz algo». Clara la miró con los ojos llenos de lágrimas. No podía hablar, no podía pedir, pero sí podía entregar. Se arrodilló en la arena, cerró los ojos y extendió los brazos hacia el mar embravecido. El agua fría le golpeaba las piernas, el viento la empujaba, pero ella no se movía. Su alma gritó lo que su garganta no podía, un grito sin sonido, pero tan fuerte que el aire pareció detenerse por un instante. El trueno retumbó sobre sus cabezas, y entonces sucedió algo. El viento cambió de dirección. Las olas que avanzaban comenzaron a retroceder. El mar, que rugía, se detuvo por un segundo, como si hubiera escuchado. Los relámpagos cesaron, y en el horizonte, uno de los barcos, el más cercano, logró enderezarse. Los hombres del muelle comenzaron a tirar de las sogas. Uno a uno, los barcos fueron regresando, maltrechos pero vivos. La tormenta, que minutos antes amenazaba con destruirlo todo, se disipó tan rápido como había llegado. El cielo se abrió y una lluvia suave, tibia, cayó sobre todos. El sacerdote miró a Clara, que seguía arrodillada frente al mar. El agua le llegaba a las rodillas, el cabello pegado al rostro, las manos aún alzadas. Lucía la abrazó. La mujer abrió los ojos lentamente. El viento sopló por última vez, dulce, y entre el murmullo del mar se oyó algo que nadie olvidaría jamás. Una voz leve, ronca, que dijo una sola palabra: «Gracias». El sacerdote cayó de rodillas. Las mujeres lloraron. Los pescadores se arrodillaron al pisar tierra. El milagro había ocurrido otra vez, y aquella palabra tan pequeña, tan humana, resonó más fuerte que todos los truenos de la tormenta. Clara había hablado, no porque el cuerpo se lo permitiera, sino porque el cielo se lo pidió. El amanecer siguiente fue una caricia sobre la herida que la noche había dejado. El mar dormía, manso, exhausto. El viento apenas se movía, y el pueblo entero despertó con el mismo pensamiento. Habían sido salvados. El aire olía a madera húmeda, a sal y a fe. Las campanas sonaron una vez, no como alarma, sino como gratitud. Las mujeres encendieron velas frente a la iglesia. Los hombres, con las ropas aún empapadas, se arrodillaban sobre la arena mojada, tocando el suelo como si fuera altar. Y en medio de todos ellos, Clara permanecía de pie, con los ojos cerrados, el rostro vuelto hacia el sol naciente. Lucía sostenía su mano.
La miraba como quien mira un milagro con forma humana. La noche anterior, había visto a su madre arrodillada en la orilla, enfrentando el furor del mar, y había escuchado clara y nítida esa palabra, gracias, salir de sus labios, temblorosa pero llena de poder. Esa palabra había detenido al mar. Esa palabra había devuelto la esperanza. Clara abrió los ojos lentamente. El viento jugaba con los mechones de su cabello. Sintió una presión leve en el pecho, como si algo dormido dentro de ella despertara con suavidad. Intentó hablar, con miedo de que el silencio regresara, pero al hacerlo, una voz, débil pero suya, brotó entre sus labios. Lucía. La niña se cubrió la boca con las manos, sorprendida. Mamá, tu voz. Clara sonrió, y lágrimas de alegría se mezclaron con la brisa salada. No era la misma voz de antes. Ya no era tan clara ni tan firme. Pero tenía algo que nunca había tenido. Verdad. Cada palabra vibraba con el peso del alma, con la huella del cielo. El sacerdote, que observaba desde lejos, se acercó. Dios te la devolvió, dijo conmovido. Clara negó con suavidad. No, padre. Su voz era un susurro, pero cada sílaba parecía un canto. No me la devolvió, me la transformó. El cura inclinó la cabeza. Comprendió que su silencio había sido más fecundo que 1000 discursos. A veces, para que una voz diga la verdad, necesita aprender primero a callar. El pueblo entero se reunió alrededor de ella. Los pescadores, los niños, las mujeres, los ancianos. Todos querían escucharla. Pero Clara no dijo mucho. Solo levantó la mirada al cielo y pronunció, con la voz temblorosa que el mar le había dejado: Gracias, Señor, por escucharme cuando ni yo podía oírme. El viento sopló entonces con dulzura, y las campanas repicaron solas, movidas por una brisa invisible. Alguien dijo que sonaban en el mismo tono que la voz de Clara. Otros afirmaron que el mar, por unos segundos, murmuró su nombre entre las olas. Aquel día, el pueblo entero celebró, pero no hubo música ni banquetes, ni aplausos. Solo silencio, un silencio lleno de vida, en el que cada corazón latía al ritmo de una oración sin palabras. Y en medio de ese silencio, Clara comprendió algo que la acompañaría hasta el final de sus días, que la voz que vuelve del cielo no se usa para pedir, sino para consolar. Esa tarde, regresó al mar, se arrodilló donde la tormenta había rugido, y el agua le cubrió los pies. El sol caía, tiñendo el horizonte de oro. El mar respiraba tranquilo, y en su vaivén, Clara oyó una voz dulce, familiar, que le dijo: Hablaste cuando ya no tenías voz. Eso era lo que esperaba de ti. Cerró los ojos y respondió en un susurro: Y ahora hablaré solo cuando tú quieras oírme. El viento la envolvió, y su eco viajó mar adentro, mezclándose con el sonido de las olas. Era el primer canto de una mujer que había aprendido que el silencio también puede gritar, y que la fe, cuando se pronuncia con el alma, nunca deja de sonar. El tiempo siguió su marcha, lento y sereno, como si el mismo cielo quisiera prolongar la paz después del milagro. La tormenta se volvió recuerdo, pero el eco de aquella noche siguió flotando en el aire. Había algo distinto en el pueblo. El mar parecía cantar con otra voz, las campanas sonaban más puras, y el viento, cuando soplaba desde la costa, traía un rumor suave que muchos juraban reconocer: la voz de Clara. Desde entonces, nadie volvió a ver su silencio como debilidad. Los niños crecían aprendiendo que las oraciones no siempre nacen de la boca, sino del alma. Las mujeres, cuando se cansaban del ruido del mundo, buscaban refugio junto al mar, donde el viento susurraba palabras que no estaban escritas en ningún libro. Y los hombres, antes toscos y rudos, se detenían antes de alzar la voz, recordando que el mismo cielo se detuvo para escuchar a una mujer que no podía hablar. Clara se convirtió en un símbolo sin pretenderlo. Nunca quiso ser santa ni ejemplo. Solo seguía viviendo con humildad, cosiendo, cuidando de su hija,
hablando poco y amando mucho, pero su presencia era suficiente. Cuando caminaba por el mercado, la gente bajaba el tono, no por miedo, sino por respeto, por ese silencio que la rodeaba como un manto de luz. Una tarde, el sacerdote la encontró en la playa, mirando el horizonte. «El pueblo ha cambiado gracias a ti», le dijo. Ella sonrió, sin volverse. «No, padre. El pueblo cambió porque aprendió a escuchar». El viento sopló justo en ese momento, levantando la arena a su alrededor. El cura, conmovido, bajó la cabeza. Sabía que hablaba la verdad. Los años pasaron. Lucía creció y se convirtió en maestra. En su escuela, antes de cada lección, pedía a los niños un minuto de silencio. No lo llamaba oración, solo decía: «Escuchen al mundo, que a veces susurra lo que no nos atrevemos a decir». Y en ese minuto, los niños cerraban los ojos y el mar, allá al fondo, respondía con un rumor manso. El eco de su madre seguía enseñando, aún sin estar. Los ancianos del pueblo contaban la historia a los viajeros que llegaban. Hubo una mujer que perdió su voz, pero el cielo la convirtió en viento. Y cada vez que lo decían, el viento soplaba, como si confirmara. A veces, las gaviotas volaban en círculos justo encima de donde Clara solía orar. A veces, el mar rompía en una melodía extraña, como si repitiera su «gracias». La casa de Clara, en lo alto de la colina, se volvió punto de visita para quienes necesitaban fe. Nadie la adoraba. Simplemente iban a sentarse frente a la ventana donde ella escribía sus oraciones. Allí, el aire siempre era más fresco, y las velas nunca se apagaban, aunque el viento soplara fuerte. Y así, el pueblo fue conociendo la verdadera oración, la que nace del silencio compartido. Ya nadie gritaba para ser escuchado, nadie hablaba por hablar. Habían aprendido que cada palabra tiene un alma, y que cada silencio tiene voz. Una noche, mientras el sol se escondía y el cielo se teñía de rosa, el sacerdote, ya viejo, caminó hasta la orilla. El mar estaba en calma, y el viento soplaba desde el oeste. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Clara, ¿sigues aquí?». Y el viento respondió con una ráfaga leve que movió su sotana y las campanas del pueblo al mismo tiempo. El sacerdote sonrió. Sabía que sí. Porque hay almas que no mueren. Se quedan en la brisa, en la luz, en el eco de los corazones que ayudaron a despertar. Desde entonces, cuando alguien llegaba a ese lugar y escuchaba el mar en silencio, juraba oír una voz femenina, suave, agradecida, que decía lo mismo que aquella noche detuvo la tormenta: «Gracias». Dicen que, con el tiempo, todo se olvida, pero hay voces que no mueren, aunque hayan nacido del silencio. La de Clara fue una de ellas. Los años siguieron su curso. El pueblo creció, los niños se hicieron adultos, el mar cambió de color y las estaciones siguieron bailando su danza antigua, pero algo permaneció intacto: la paz que Clara había dejado en el aire. Esa paz que no se ve, pero se respira. Esa calma que nace cuando uno deja de hablarle al cielo para empezar a escucharlo. Su casa sigue allí, en lo alto de la colina, mirando al horizonte. Ya no hay lámparas ni cortinas, solo la brisa moviendo las paredes gastadas. Sin embargo, quien entra puede sentirlo: un calor suave, una quietud que no pertenece a este mundo. Los visitantes dicen que al cerrar los ojos, escuchan el mar como si respirara dentro del pecho, y sienten una voz que no proviene de ningún lugar, sino de todos. Una voz que dice: «No temas al silencio, es allí donde Dios susurra tu nombre». El pueblo, cada año, celebra una noche de silencio. Apagan las luces, detienen los relojes, y todos se reúnen en la playa, frente al mar. No hay discursos, ni rezos, ni música. Solo viento y almas despiertas. Algunos lloran, otros sonríen. Todos sienten lo mismo: la presencia. Porque en esa quietud sagrada, el cielo baja a escuchar. Y en cada ráfaga de aire, en cada ola que toca la orilla,
Se repite la misma palabra que cambió el destino de un pueblo. Gracias. Lucía, ya anciana, se sienta siempre en la primera fila de arena. Lleva en las manos un frasco viejo, el mismo que su madre llenaba con oraciones. El vidrio está empañado por los años, pero dentro aún se ven los pequeños papeles, amarillentos, intactos. Cada uno contiene una oración sin firma, escrita con letra firme y temblorosa. Lucía no los abre. Solo los sostiene contra el corazón y escucha, porque aprendió que su madre no escribía para que alguien leyera, sino para que el alma recordara. El viento sopla, y las llamas de las velas parpadean. La multitud cierra los ojos, y por un instante, todo el mar parece suspenderse. Entonces se escucha un murmullo, leve, dorado, eterno, como si el cielo respondiera desde su infinito. Yo también escuché. Las lágrimas se mezclan con la brisa salada. No hay tristeza, solo gratitud, porque entienden al fin que el milagro de Clara no fue recuperar su voz, sino enseñarle al mundo que la fe más pura no necesita sonido. El sacerdote, ya muy viejo, mira al horizonte y pronuncia las últimas palabras de la ceremonia. El cielo no escucha con los oídos, sino con el alma, y el alma de Clara sigue hablando en cada uno de nosotros. El viento sopla una vez más, fuerte, luminoso. Las velas no se apagan, se inclinan, como si se inclinaran ante una presencia invisible. El mar canta con una ola lenta, y todos entienden que esa voz que el mar se llevó, nunca se perdió. Solo cambió de forma para volverse eterna, porque hay oraciones que no se dicen, se viven, y cuando una vida entera se vuelve oración, ni el silencio ni la muerte pueden callarla jamás.